Pongamos en situación. Llega la familia, amigos, no sabes qué preparar, estás apurado, estás así. Pues hoy yo te traigo la solución. Te voy a enseñar a preparar estas empanadas cubanas. Te voy a estar enseñando a preparar la masa, el relleno y un aderezo especial para este tipo de empanadas. Así que vamos allá. Estar preparando el relleno. Para el relleno vamos a usar pollo, el cual ya tengo adobado de un día antes. Y también vamos a utilizar col encurtida. Vamos a agregar suficiente aceite como para poder sofreír y sellar el pollo. Vamos a comenzar a agregar nuestro pollito. Vamos a sellarlo por todos los lados para luego cubrir con agua y dejar cocinar por alrededor de unos 30 minutos. Agua y tapamos. Lo vamos a tener así por alrededor de unos 30 minutos hasta que esté completamente cocido. Ya tenemos el pollito hecho, así que vamos a pasar a desmenuzarlo. Vamos a terminar de preparar el relleno. El mismo sartén que te quedó con todo lo que tiene en el fondo, no lo vayas a lavar, no lo vayas a botar, esto nos va a dar más sabor. Ahora vamos a agregar la... Ahora agregamos la col encurtida, eso nunca pasó. Agregamos un poquito de ajo en polvo y un poquito de curry picante. Poquito, porque si no después la gente no se lo va a querer comer. Y ahora vamos a empezar a mezclar. Ojito, no queremos que la col se haga completamente blanda porque si no perdería mucho la gracia de agregar vegetales dentro de la empanada. Solo queremos que coja sabor del pollo y del curry que le agregamos ahora. Echamos todo el pollo desmenuzado y seguimos mezclando. Recuerden que cuando estén preparando un relleno, ya sea para empanada o este tipo de cosas que se fríen, no debemos dejar que tenga demasiado líquido ya que podría romperse la empanada. Probamos. Listo. Ahora vamos a ponernos a preparar la masa. La masa vamos a necesitar 150 gramos de harina, 75 mililitros de agua caliente, 15 gramos de manteca. Si no tienes manteca puedes usar siempre manteca vegetal, aunque tradicionalmente se hacen con manteca de cerdo. Un poquito de sal, un poquito de azúcar. No te asustes por el azúcar, no van a quedar dulces, pero es para contrarrestar un poquito la sal. Pero vamos a comenzar tamizando la harina, para que no nos queden grumitos ni nada raro dentro de la masa. Vamos a agregar una cucharadita pequeña de azúcar o la punta de una cuchara grande, hojita de sal. Vamos a remover todo bien para que se integren bien todos los secos. Vamos a agregar los 15 gramos de manteca. La manteca debe estar semifría, no puede estar ni a temperatura ambiente y tampoco debe estar demasiado dura. Ahora vamos a comenzar a mezclarla con toda la harina hasta que se forme una especie de arenilla. Hayamos conseguido esta textura que ya parece una arenita, vamos a comenzar a agregar los 75 mililitros de agua caliente. A ver, no tiene que estar caliente como que te vayas a quemar, pero lo más tibia posible. Y vamos a tener una bolita de masa como esta. Cuando presiones va a volver a recuperar un poquito la forma, pero se va a sentir bastante suave al tacto. Con esta bolita de masa solamente vamos a obtener entre 6 empanadas pequeñas de unos 30 gramos aproximadamente o 3 empanadas grandes de unos 60 gramos. Ahora la vamos a meter dentro de un pozuelo que se hace herméticamente o simplemente también la puedes envolver en papel film y la vamos a dejar reposar fuera del refrigerador por aproximadamente unos 20-30 minutos. Vamos a estirar la masa. Vamos a coger un poquito de harina y vamos a enharinar el puesto de trabajo. Y ahí está la masa. Mírala. Ahora ya está lista para nuestras empanadas. Rodillo y cortador. Esto no es necesario, puedes usar un cuchillo, rodillo, puedes utilizar una botella o cualquier cosa, lo importante es aplanarla. Vamos a dividirla en partes iguales. En este caso yo voy a hacer unas de aproximadamente 60 gramos, o sea voy a hacer 3 empanadas grandes con esta cantidad de masa. Un bollito pequeñito y ponemos a descansar. Para esta parte tienes dos opciones. Puedes o estirarla y luego cortarla con una tapa grande o simplemente puedes estirarla con el rodillo.
le das la forma un poquito redonda, aplanas y con el rodillo vas a ir estirando de tal manera que intentes que te quede lo más redonda posible, lo más circular posible. Así. La masa no se encoge, la masa no nada. La masa es más que perfecta para trabajar y es una cosa súper fácil de hacer. Echamos el relleno. No seas tacaño con el relleno, tampoco te excedas, pero no seas tacaño. Y cerramos. Puedes hacer de esta manera con los dedos para que se pegue. Después, con un tenedor, vamos a hacer este acabadito, o sea, vamos a presionar las puntas. Ahora con el mismo tenedor vamos a abrir unos huequitos en la parte superior para evitar que cuando la estemos friendo haga burbujas o se nos vaya a reventar en la cara. Y así quedaron listas. Ahora vamos a terminar de hacerlas y en caso de que no te gusten fritas siempre las puedes hacer en el horno, solamente pincela con huevo y mételas al horno en unos 180 grados por unos 20-30 minutos hasta que estén doradas. Bien, ahora ponemos a calentar abundante aceite, suficiente como para poder sumergir las empanadas. Y ahora esperamos. Ahora para ver si el aceite está caliente lanzamos una pelotita. Ya está lo suficientemente caliente. Ahora con mucho cuidado para que no te vayas a quemar, para que no se te rompa la empanada, la metes suavecito, no la vayas a tirar, por favor. ¿Ves? Magia, ya se está haciendo. No te asustes si la primera te sale mal, las primeras tienden siempre a salir mal, es como el primer hijo, ¿sabes? Sale medio feo, medio retorcido, pero ya las otras ajustas el fuego y te deben salir todas bien. Bueno, ya aquí están las empanadas. Ahora, pero esto no se va a quedar así, vamos a hacer un pequeño aderezo para poder comérnoslas bien. Una de mayonesa, otra, una de puré. Nada de ketchup, nada de eso, puré. Unas gotitas de salsa picante, 1,5 de miel y liga, mezcla. Ya la tenemos. El momento de la verdad, vamos a probar. Mira eso. Mira eso. La salsa lo es todo, literalmente. ¿De qué es? De pollito con curry. ¿No tiene picante? Eso sí. Regala con esto. Échale un poquito. Ajá. Yo creo que no pica. Seguro. Qué rico está. Y de... Qué rico. Yeah.